compañero que es luthier de instrumentos folclóricos, ¿no? Obviamente yo he trabajado con él y yo he hecho, cabe recalcar, al final van a ver en conclusiones que he hecho 20 intentos en cañas huecas, ¿no? Muy bien, primero un calibrador, ¿no? Obviamente para ver qué distancia real se necesita para entre los huecos de la quena para lograr una afinación en mi menor, ¿no? Después un esmeril, obviamente, para lijar de manera mucho más efectiva, ¿no? La quena. Y el taladro de mesa, justamente acá. Esto es lo más caro, ¿no? El calibrador cuesta 150 bolivianos, un esmeril 300 bolivianos y un taladro de mesa industrial que con eso se hace de manera más efectiva, ¿no? Y exacta en los huecos de la quena, ¿no? Cuesta 1.300 bolivianos. Cabe recalcar, repito, que he ido a un taller, no de mi amigo, en el que ya tenía todo, donde he realizado todos los procesos ya listos, ¿no? Después, precio total sin contar con los aparatos prestados, he gastado 67.50 bolivianos, ¿no? Y solo materiales comunes, ¿no? En caso de que yo no hubiera tenido esos materiales, repito, gracias a Dios y a la suerte, he podido obtenerlos prácticamente prestados, ¿no? Obviamente, reconociendo al luthier, tendría que haber gastado 1.817.50 bolivianos, ¿no? Repito aquí mi recomendación, buscar alguna carpintería o hablar con un luthier, ¿no? Muy bien, esto sería en cuanto a los insumos y materiales. Ahora veamos el tema de la fabricación de instrumento. He dividido este proceso en dos, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Lo voy a explicar a la brevedad. Cualquier persona que quiera hablar bueno, intentar hacer de otro material, que yo, por ejemplo, he intentado hacer de un material que se llama tutumo, no me ha salido muy bien, que era un prototipo, puede hablar conmigo aquí en la ventanita que dice contacto. Muy bien. Entonces, primero, muy importante es el proceso de la selección, ¿no? Del instrumento, ¿no? Eh, ya que se debe buscar la planta correcta. En caso de textura, se siente ancho y estado para poder usarla en un proceso industrial, ¿no? Elaboración de la quena. Posterior a esto, en el taller o casa, se debe lavar la quena, ¿no? O las plantitas, ¿no? Posteriormente dejar secando esta por unos buenos días, mínimo 2, hasta que cambie el color verde a un marrón. Obviamente esto yo he conseguido verde por el tema de que era una planta, ¿no? Y se empieza con el proceso de, esto es lo más largo, ¿no? Elección del tamaño de la quena, ¿no? O sea, qué tonalidad yo quiero para la quena, ¿no? Si es una mi menor, de hecho que tengo que hacerlo con la norma mundial, ¿no? La norma sudamericana. Después, si es un en fa sostenido menor, de hecho que va a ser más grande, ¿no? Perdón, si es una, por ejemplo, en re menor, de hecho que va a ser más grande, ¿no? Por el hecho de que es más bajo, ¿no? Si es un en fa sostenido menor, de hecho que va a ser más pequeño, ¿no? El torneado, esto yo no lo he puesto, pero es un tema muy aparte, ¿no? De que mi compañero, ¿no? Es luthier, lo ha llevado a otro taller, ¿no? Una carpintería en la que se realiza el proceso de torneado. Se intenta hacer la planta, ¿no? O al material, ¿no? Un poco más recto, ¿no? Pulido y lijado de la quena. Muy importante es esto, ¿no? Pero primero el orden sería perforación del tubo de caña hueca por el centro, intentando no quebrar la quena, ¿no? Obviamente que al sacar la planta yo no voy a tener, digamos, el orificio de la quena, ¿no? Como yo gusto, ¿no? Tengo que realizar una perforación, ¿no? Obviamente con la lija, ¿no? Que ya han debido ver ustedes, ¿no? Para que para que la quena tenga un ancho, ¿no? Por dentro, hueco, ¿no? Aceptable, ¿no? Y con norma de quena, ¿no? Después pulido y lijado de la quena, obviamente, cuando se empieza a labrar con la lima, ¿no? Quedan bastantes impurezas, entonces posteriormente se realiza un pulido con el esmeril, ¿no? Y un lijado de la quena por dentro, ¿no? Después, perforaciones de los exteriores de la quena con las diferentes brocas en lugares específicos con las 3 diferentes brocas y taladros, ¿no? Obviamente, primero se hace el bisel,
¿no? Y posteriormente se empieza a trabajar con el tema de la perforación en para los huecos con las brocas, ¿no? Obviamente después se vuelve a lijar y se pasa por un proceso también de pulir, ¿no? Después se realiza lo que es la verificación de la afinación. Creo que esto yo, repito, he gastado casi 20 tubos de caña hueca, ¿no? Eh, por suerte se podría decir robados, ¿no? Y la verificación de la afinación es lo peor, ¿no? Incluso yo para la quena final, la primera octava me ha salido bien, relativamente bien la afinación, pero la segunda octava se dispara casi un semitono arriba, ¿no? Que vamos a ver ahorita en las conclusiones, ¿no? Reverificación de afinación, o sea, se tiene que hacer hasta que salga bien, ¿no? Y posteriormente el limpiado de la quena, obviamente de nuevo con la esponja, se vuelve a labrar, se vuelve a lijar, y perdón, se vuelve a lijar, se vuelve a pulir, ¿no? Y por último el barnizado en caso de que se pueda, que en este caso yo tuve la suerte de que sí, ¿no? Obviamente no en el bisel, ¿no? Sino en las partes que no puedan generar ningún cambio en la afinación. Posteriormente tenemos, muy importante, las herramientas y las apps, ¿no? Herramientas a utilizar, ¿no? Yo he utilizado estas 4 que el licenciado Hugo de Ugarte nos ha recomendado, ¿no? Que son las siguientes, ¿no? Que son el Spectral View, nos ayudará a clasificar si el sonido es un sonido limpio, ¿no? Es decir, una onda, espectro, o varias ondas. Afinador, creo que todos ya saben para qué sirve, obviamente para ver si la nota está correcta. Eso yo he hecho, obviamente, muchas veces mientras estaba haciendo la quena. El problema es que cuando se hace un hueco, ¿no? Y suena bien, si haces otro, tal vez ya suene mal, ¿no? Ese es el problema. Siempre hay que hacer todo un poco al tanteo, ¿no? En ese tema eso es lo que han hecho, eso es lo que hacen todos los luthieres en Bolivia, una gran mayoría. Después el Spectroid, ¿no? Que es la aplicación que sirve para ver cuál es el armónico o tono fundamental del sonido, que ahorita vamos a ver. Y el sonómetro, ¿no? Que nos va a permitir, ¿no? Obviamente saber con qué fuerza, ¿no? Suena el instrumento. Para ver los resultados, deslice la pestaña a la derecha. Antes de recalcar que aquí están todos los enlaces, simplemente hacer clic y aquí ustedes pueden descargar la aplicación, ¿no? En caso de que gusten, lo mismo de cualquiera, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Spectroid, todo obviamente de Play Store y en el celular, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la siguiente, o al siguiente apartado. Ah, perdón, este no tiene siguiente apartado, disculpen. Directamente sería datos científicos, ¿sí? Muy bien. Aquí es donde he tardado más, ¿no? En caso de una sola nota, yo he realizado el análisis en 3 partes, ¿no? Que sería obviamente con el sonómetro, con el Spectral View, ¿no? Y con el Spectroid, ¿no? Obviamente el afinador lo he usado en el tema de afinación de la nota, ¿no? Muy bien, aquí ustedes tienen la tabla que se califica en frecuencia, cualidad, ¿no? En caso de la altura, timbre, la textura, intensidad, cuantitativa, cualitativa, duración, obviamente la duración del sonido, y movimiento, ¿qué tipo de movimiento oscilatorio es este? ¿No? Muy bien, esta es la primera nota del instrumento, la nota más baja que se puede llegar. Un momentito, hay veces que no funciona, no tengo idea por qué. Con la nota La3, ¿no? Pues tenemos Si3, Do4, Re sostenido por el tema de la composición, ¿no? Aquí pongo, en caso de la frecuencia, a ver, perdón, se realizó un análisis de 8 notas del instrumento, cabe recalcar que en caso del sonómetro se realizó a 45 centímetros del celular y la afinación con un aire tranquilo y natural. No repito, aquí en el video yo quiero decir que estoy analizando estas 8 notas por el tema de la composición, ¿no? Las notas que yo he usado para la composición. No así posteriormente hasta llegar hasta la nota sol 4, ¿no? Que sería una octava prácticamente. ¿No? Y el movimiento oscilatorio, ¿no? Cuantitativamente es un movimiento autosostenido, ¿no? Y demostrando esto es por el tema de el uso de, por ejemplo, de un instrumento de cuerda frotada, como ser el violín mediante el arco. Es decir, cuando se deja de ejercer una fuerza externa, deja de sonar, ¿no?
Muy bien, esto sería en cuanto a datos científicos y análisis con apps, ¿no? Eh, Aquí tengo yo las conclusiones, ¿no? Que me gustaría mostrarlas al final, ¿no? Y quisiera mostrar mi composición, ¿no? Aquí hemos usado una aplicación online que se llama Noteflight, que exportando del Finale, ¿no? A, si no estoy mal, se llama XML, ¿no? Se puede hacer directamente una exportación a esta aplicación, ¿no? Que es prácticamente de uso gratuito por Internet, ¿no? Y obviamente para poder incrustar, ¿no? Una pestaña, ¿no? De esa aplicación aquí en la página web que voy a publicar. ¿No? Ahí está toda la composición hasta el final. Si alguien gustara tocarla, si alguien le interesó, pueden contactarme, yo puedo pasar el PDF, ¿no? Y así hasta el final de la composición. Muy bien, aquí yo he puesto un análisis de la obra, que deben apretar la flechita de aquí, ¿no? Este es un análisis que yo he hecho un poco de interpretación sentimental, morfológico y armónico, ¿no? Yo he usado una armonía funcional, ¿no? En caso de la forma es muy famoso ABA, ¿no? El tema principal, un desarrollo y una reexposición del tema, ¿no? Como han podido ver, bueno, ahora van a escuchar. Después he hecho un análisis por acordes, ¿no? Que obviamente como es música folclórica, creo que una gran mayoría entendería, ¿no? Y un análisis por grados en cuanto a la pieza, ¿no? Este tercer grado entre paréntesis es el grado de, por ejemplo, sol mayor, que sería como el primero, ¿no? En caso de una tonalidad mayor, pero está en mi menor, ¿no? Muy bien. Es así que la pieza tiene un ad libitum, ¿no? Que es el tema principal, bastante profundo y muy melódico. Luego pasando a un tiempo de trote andino, andino me refiero a que viene de la altura, no un trote chaqueño, ¿no? Como van a poder apreciar, ¿no? Posteriormente se hace un cambio brusco, ¿no? Que yo lo he realizado de una manera imaginativa de la siguiente manera, ¿no? De la tristeza a la intensidad de seguir adelante y buscar soluciones y encontrarlas, ¿no? Es por eso que yo he estado tratando de buscar el nombre de esta pieza, yo le he puesto buscando el camino, ¿no? Muy bien, aquí está la pieza, obviamente interpretada con el instrumento caña quena, ¿no? Demostrando la sonoridad de la caña quena, composición para dos guitarras y un charango, ¿no? Vamos a escuchar un poco.